con el libro de Apocalipsis. Esto ya lo publicó, lo que voy a presentar aquí en esta introducción, el doctor John Pauline, el doctor William Shea, con respecto a la estructura del libro de Apocalipsis. Ustedes seguramente deben de haber conocido. Aquí está la estructura del libro de Apocalipsis y cómo se va desarrollando en torno al santuario. Lo interesante de esto es que, como ustedes ven allí, es una maquetita del santuario. Lo interesante de esto es que todo esto tiene diferentes componentes que se interrelacionan con la obra salvífica de Dios en la historia, y especialmente en el tiempo del fin, y con las fiestas, ¿no? Allá abajo estoy poniendo las fiestas. Bueno, este es el resumen de ese artículo del doctor John Pauline, muy interesante. Yo les recomiendo, aquí lo tengo el artículo, lo estaba volviendo un poco a ojear. Se llama El rol del culto hebreo, el santuario y el templo en la historia y la estructura del libro de Apocalipsis, ¿no? Lo publicó en Andrews University Seminary Studies en 1995. Pero es muy interesante este cuadro. Con este cuadro yo quiero mencionar que las fiestas del santuario, que ustedes las ven aquí abajo, desarrollan todo el plan de salvación para nosotros. Pero no solamente nos muestra el plan de salvación, sino también nos muestra el cómo acercarnos a Dios. Es decir, no solamente nos muestra el plan de salvación a nivel cósmico histórico, ¿no? Todo el plan de salvación, sino también nos muestra cómo nosotros podemos ser salvos. Esto sería un plano ya mucho más personal, de recibir perdón, de aceptar la muerte de Cristo, de ser justificado, de ser santificado. Pero hay todo un proceso, ¿no? Y hay muchas interrelaciones entre el santuario, el libro de Apocalipsis, el desarrollo histórico de la salvación y hasta el desarrollo histórico personal de salvación. En pocas palabras se resume con la palabra discipulado. Es muy interesante realmente todo esto. Yo los invito a estudiar mucho más, leer también. Hay mucha bibliografía al respecto, muy interesante. Solamente esto a manera de introducción, porque me parece muy interesante. Y avanzando en el cuadro, en realidad cuando uno revisa las fiestas del santuario, todas ellas están relacionadas con el calendario agrícola del pueblo de Israel, con la siembra, la cosecha, con las lluvias tempranas, la lluvia tardía. Aquí he puesto un resumen de las fiestas y de nuestro recorrido en esta ocasión. En primavera se celebraban las fiestas, tres fiestas, ¿no? Tres fiestas aquí. Las primeras eran la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, que prácticamente en el desarrollo de la historia se convirtieron en una sola fiesta, la Pascua y los panes sin levadura. Pero también estaba el Pentecostés, literalmente significa semanas, ¿no? La fiesta de las semanas. Se celebraba también esta fiesta el 6 de Sivan. Y en otoño se celebraban otras tres fiestas: las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas. Lo interesante de esto es que todas ellas están interrelacionadas con las lluvias, como les he mencionado, con el calendario agrícola. Ustedes ven allí lo que dice Joel 2, 23. Si me permiten leerlo rápidamente. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía
como al principio. Entonces, ahí están las lluvias, y aquí hay dos textos más que son importantes y que nos hablan de esta relación de las fiestas, del santuario y el calendario agrícola, Éxodo 23:16 y Éxodo 34:22. Éxodo 23:16, por ejemplo, dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. Fíjense que aquí hay una fiesta de siega y hay una fiesta de cosecha en la salida del año. En Éxodo 34:22 lo mismo. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la cosecha. Entonces aquí en Pentecostés está la fiesta de las semanas, de las primicias de la cosecha, y después está la fiesta ya de la cosecha, la salida del año, ¿no? Muy interesante. Entonces, todo está encuadrado en un calendario agrícola, y las fiestas caen en determinados periodos. Lluvia temprana al inicio, lluvia tardía al final, que permite ya terminar la gran cosecha. Esto es realmente muy interesante. Ahora, cuando nosotros vamos a revisar las fiestas ya en singular y empezamos con el recorrido de las fiestas, nosotros vemos la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, que se conmemoraba por ocasión de la liberación de Egipto. Ustedes saben especialmente que esta fiesta recordaba esa gran liberación, recordaba las 10 plagas, especialmente la 10ª plaga, y en la 10ª plaga hubieron órdenes muy específicas para que el pueblo de Israel pudiera pasarlo sin ningún problema, es decir, que su primogénito no muriera. ¿Y cuáles eran esas especificaciones? Están en Éxodo capítulo 12. Yo quisiera revisar con ustedes estos pasajes rápidamente también. En Éxodo 12, versículo 3, está la elección de un cordero, ¿no?, que tenía que ser elegido con anticipación. El versículo dice: habla toda la congregación de Israel y decir: el día 10 de este mes tomará cada uno, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el día 10 se tomaba un cordero por familia. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahí está, tenía 1 año, sin defecto. El versículo 6 menciona que tenía que ser sacrificado el 14. Estoy leyendo Éxodo 12, versículo 6, y dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces ser inmolado entre las 2 tardes. El versículo 46 menciona que no se quebrará ningún hueso de este animal. Bueno, ¿qué sucedía en esta fiesta? ¿Qué se recordaba? Se recordaba este sacrificio que se hizo cuando los judíos pintaron el dintel de la puerta de sus casas para que el ángel de la muerte, cuando pasara, hiciera justamente Pascua. La palabra Pascua significa literalmente pasar por alto. Entonces, cuando el ángel de la muerte miraba la sangre en el dintel de la puerta, el ángel hacía Pascua, pasaba por ahí. Esa casa no entraba y no mataba a los primogénitos que allí vivían. Bueno, esta es una fiesta muy importante porque celebra la liberación del pueblo de Egipto. La siguiente fiesta está allí inmediatamente. Es la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, hay varios textos que ustedes pueden revisar de esta fiesta. Ustedes pueden encontrar varios en el Pentateuco especialmente. Bueno, esta fiesta duraba 7 días.
Ahí estoy poniendo los días que duraban desde el 15 hasta el 21. Duraba esta fiesta. Y había algo interesante, ¿no?, en esta fiesta. Ustedes lo pueden encontrar en el libro de Levítico 23, 10 al 11, y lo podemos leer también porque ese texto es muy importante. Levítico 23, 10 al 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, ojo, que aquí está hablando ya de la primera siega, ¿no? Dice: entonces traeréis al sacerdote una gavilla de la primicia de vuestras cosechas. Miren, se traía una gavilla de las primicias de la cosecha. Y él la mecerá. Y él mecerá la gavilla. Entonces se mecía esta gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Entonces, si el 14 era sacrificado el cordero, el 15 era considerado un día sábado, entonces después del día sábado, de acuerdo a lo que dice el texto, se mecía la gavilla, es decir, el 16 de Aviv era mecida esta gavilla. Bueno, esta gavilla, como ustedes lo estamos viendo aquí en el texto bíblico, era un reconocimiento de que todo le pertenecía a Dios, ¿no? Entonces estaban ellos cosechando y la primera cosecha era para Dios, porque era un reconocimiento de que a Él le pertenecía todo. Bueno, esta es, así en resumen, la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba 7 días. De hecho, esos días no se comía panes con levadura, ¿no? Comía panes sin levadura. Cuando nosotros avanzamos aquí, donde están las primicias, nosotros llegamos a la siguiente fiesta, que es la fiesta del Pentecostés. Literalmente, como mencioné antes, es la fiesta de las semanas. Se contaban 49 días y el día 50 se celebraba esta fiesta, desde el día en que se mecían las primicias. Entonces, cuando nosotros contamos así con exactitud, yo lo he hecho el conteo y cae en realidad, porque así también se celebraba el 6 de Sivan, que es el tercer mes en el calendario judío, se celebraba esta fiesta. Y esta fiesta conmemoraba ya la cosecha del trigo. Y por ese motivo se llamaba también la fiesta de la siega. Eso lo pueden encontrar en Éxodo 23, 16. Bueno, aquí he puesto la fiesta del Pentecostés. Una de las cosas interesantes de esta fiesta es lo que está en Levítico 23, 17, permítanme allí leer Levítico 23, 17, porque en esta fiesta se mecían 2 panes con levadura. Eso me pareció muy interesante, porque aquí en esta fiesta se ponían panes sin levadura, pero en el Pentecostés había una ley, una ordenanza de que se tenía que mecer 2 panes con levaduras. Está en Éxodo 23, 17. Permítanme leerlo, dice: de vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová, junto con el pan. Bueno, y ahí sigue dando las especificaciones de esta fiesta, porque también habían sacrificios, y también este día 6 de Sivan se consideraba un día sábado. Había una santa convocación allí que se realizaba. Cuando uno revisa más detalles de esta fiesta y uno lee el libro de Éxodo capítulo 19, uno se da cuenta que el tercer mes, es decir, el mes de Sivan, el primer día de ese mes, los judíos, los israelitas, llegaron al monte Sinaí. Ustedes lo pueden ver eso en Éxodo 19, los primeros versículos, ¿no? Dice: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel a la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al Sinaí. Interesante,
Llegan, el 1 de Sivan, llegan al Sinaí. Y Dios les da órdenes a ellos para que se preparen porque les va a dar su ley. Y los judíos hasta el día de hoy celebran la entrega de la ley, la entrega de los 10 mandamientos. El día en que Dios les dio los 10 mandamientos, lo celebran el 6 de Sivan. Hasta el día de hoy, ustedes pueden encontrar esto en diferentes diccionarios teológicos con respecto a la fiesta de Pentecostés. Entonces hay una relación muy interesante en lo que se está realizando aquí con estos dos panes, con levadura y también la entrega de la ley de Dios. Entonces, la fiesta del Pentecostés celebraba este pacto que Dios hizo, porque la entrega de la ley de Dios al pueblo era la celebración del pacto, la conmemoración del pacto entre Dios y su pueblo. Dios quería que ellos sean un reino de sacerdotes, una nación santa. Y para que eso pudiera ocurrir, Dios les dio varias especificaciones y en esencia les dio los 10 mandamientos para que los guardaran, los cumplieran. Y Dios sería su Dios, ellos serían su pueblo. Esas son palabras que se repiten muchas veces en el Antiguo Testamento y algunas veces en el Nuevo Testamento, que tienen referencia inmediata al pacto. Ahora, cuando uno revisa también qué ocurrió cuando se entregó la ley, uno encuentra que hubo truenos, relámpagos, nubes, y la gente en medio de todo ese fragor que había en el monte Sinaí, ellos estaban al pie, reciben los 10 mandamientos y ellos prometen cumplir los 10 mandamientos. Ok, bueno, se puede leer un poquito más, tal vez allí en el texto bíblico, pero vamos a ir avanzando también por el tiempo. Cuando nosotros vemos ahora el cumplimiento, ¿ok?, de estos eventos, tienen un cumplimiento, como dije al inicio, histórico escatológico. ¿Está bien? Escatológico significa con referencia al tiempo del fin, ¿no? Tienen un cumplimiento en la historia y también en el tiempo del fin. En primer lugar, ¿qué es la Pascua? ¿Cómo se cumple la fiesta de la Pascua? De hecho, en la fiesta de la Pascua había el sacrificio de un cordero, y eso ya nos dice que se está refiriendo al Calvario. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero la venida de Jesús, ¿qué inaugura la venida de Jesús? Fíjense bien lo que dice el texto de Primera de Pedro 1:19. Si lo podemos buscar allí, en la Biblia, Primera de Pedro 1:19, es un texto fantástico, porque nos habla de un evento antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:19 dice, lo tengo, voy a leer desde el 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de la Pascua estaba escogido con anticipación el 10 de abril, pero este sacrificio fue escogido antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo el texto, pero se ha manifestado en los últimos tiempos. Y se utiliza la palabra de escatología. Es decir, la venida de Jesús inaugura el tiempo del fin. Desde la venida de Cristo, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, en las últimas horas de la historia de este planeta Tierra. Jesús lo inaugura y dice, bueno, ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Hebreos 4:15 habla de la perfección de este sacrificio, así como el sacrificio
en la Pascua tenía que ser sin defecto, este sacrificio de Cristo también tenía que ser sin defecto. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Juan 19:33 y 36 hablan que ningún hueso será sacrificado. Ningún hueso será sacrificado. Entonces Jesús es la Pascua. O sea, miren, separado antes de la fundación del mundo, antes, pero sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5, 7 y 8 es muy claro al referirse que la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ese texto es así de claro, ¿no? Primera de Corintios 5, 7. A ver si me permiten leerlo también. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Ok, con esto yo estoy tratando de mostrar que el Nuevo Testamento está interpretando las fiestas del santuario en su cumplimiento histórico. Por eso estoy también leyendo los textos. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pero dice acá, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya murió por nosotros y Él es la paz. Entonces, esta fiesta se cumple, la primera, la Pascua, se cumple con el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros. Y ustedes ven que aquí esto no es solamente algo terrenal, ¿no? Sino algo que sobrepasa el ámbito terrenal, ¿no? Se va al ámbito cósmico. Ustedes pueden leer en mi libro El deseado de todas las gentes el capítulo que titula Consumado es. Es el capítulo que habla de la muerte de Cristo y cómo esa muerte de Cristo no fue solamente por nosotros, sino también fue por los ángeles, por los seres que no cayeron en pecado. Yo los invito allí para que ustedes puedan después leer ese capítulo, que es un capítulo formidable de Elena G. de White en El deseado de todas las gentes. Ok, si nosotros ya avanzamos aquí en las fiestas, nosotros encontramos el cumplimiento de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el 16 se mecía la gavilla con las primicias, ¿verdad? Con las primicias de la cosecha. Aquí se mecía la primicia. Algunos decían que era la cebada lo que se mecía aquí. Y 1 Corintios 15, 20 nos habla también de unas primicias. Permítanme allí leer 1 Corintios 15, 20. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias. Es la misma palabra, primicias. De los que murieron es hecho. Interesante. Esto significa que la primicia de esta cosecha, porque este era lo inicial de la cosecha, era lo que se presentaba y se mecía en una gavilla. Esto representaba la resurrección de Cristo como primicia. Y fíjense que es el día exacto. Jesús muere el 14, descansa el 15, día sábado, resucita el día 16, el mismo día que se mecía estas gavillas. Y el texto no solo queda allí, no solo queda con la resurrección de Cristo, sino también el libro de Mateo 27, 50 al 53 nos habla de que Jesús resucitó con otras personas, porque los sepulcros se abrieron y los muertos que estaban allí resucitaron. Es decir, hay personas que ya resucitaron. Ustedes pueden leer eso en Mateo 27, 50 al 53. Por eso la resurrección de Cristo como primicia
no fue de él únicamente, sino también Jesús resucitó a un grupo de personas. Varios teólogos dicen que los 24 ancianos que aparecen en el cielo en Apocalipsis 4 y 5 son estas personas que resucitaron y fueron trasladados al cielo. Y Elena G. de White, permítame leer lo que ella dice en el libro El Deseado de todas las gentes, páginas 729 y 730, lo he copiado aquí porque es interesante lo que dice ella. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Miren, ella claramente dice que esta fiesta de los panes sin levadura, donde se mecía también la primicia, representa la resurrección de Cristo. Sigue diciendo, durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Estos hombres que resucitan para vida eterna. Y aquí menciona que fueron personas que dieron su vida por el Evangelio. Es interesante que el primer mártir que se menciona en la Biblia es Abel, la sangre de Abel. Es como un mártir que muere. Y el último mártir que aparece en la línea en el Antiguo Testamento, bueno, en la línea, ¿no?, del tiempo antes de la aparición de Cristo, pero el último que está allí es Juan el Bautista. La Biblia no lo dice, tampoco lo dice Elena G. de White, pero yo personalmente creo que Abel y Juan el Bautista resucitaron aquí en esta resurrección cuando Jesús resucita y fueron al cielo. Es lo que yo pienso. Puedo estar equivocado porque no tengo mayor texto bíblico para poder fundamentar esto, pero yo lo creo en base a lo que dice Elena G. de White, que los que habían resucitado fueron colaboradores con Dios y a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Bueno, en el cielo veremos, ¿no?, quiénes estaban en este grupo de personas. Cuando nosotros seguimos avanzando, y aquí ya viene algo muy interesante, porque todas estas fiestas que nosotros vemos tienen su relación también con los libros, como mencioné, de Apocalipsis, pero también del libro de Daniel. El libro de Daniel da las fechas exactas, especialmente en la profecía de las 70 semanas, de la venida de Cristo, su muerte de Cristo. Pero el propósito de la profecía de las 70 semanas tiene el propósito, si ustedes ven allí Daniel 9:24, no solamente de expiar la iniquidad, porque ya hay 3 verbos, de destruir la rebelión, sellar el pecado, expiar la iniquidad, en Daniel 9:24, sino también de instaurar la justicia eterna, sellar la visión y la profecía,
y ungir al Santo de los Santos. Esto refiriéndose a todo este proceso que realizó Cristo para poder salvarnos. Porque Cristo murió como sacrificio expiatorio, resucitó, pero no se queda allí, sino Jesús ascendió al cielo y está como sumo sacerdote nuestro intercediendo por nosotros. Y cuando Jesús estaba en el cielo intercediendo por nosotros, la ratificación de su ministerio intercesor es la entrega del Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurre esto? La Biblia nos dice en el libro de Hechos que esto ocurre el 6 de Sivan, cuando los discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. Y se cumplió el mismo día, por eso se llama a esta recepción del Espíritu Santo el Pentecostés. Inclusive nosotros cuando predicamos decimos, estamos esperando el segundo Pentecostés. Pero la palabra Pentecostés significa literalmente semanas. Pero nosotros lo aplicamos a este evento que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Y este evento se le reconoce como la lluvia temprana. Este evento es la ratificación, ojo con esto, del pacto. Ustedes recordarán Jeremías 31 al 33, que se nos da la promesa de un nuevo pacto, donde la ley ya no sería más escrita en tablas de piedra, no sería escrita en los corazones de las personas. La ratificación del pacto es justamente el derramamiento del Espíritu Santo en el corazón de las personas para que las personas puedan cumplir su ley. Es decir, sin el Espíritu Santo es imposible cumplir la ley de Dios. Eso es muy claro. Por ejemplo, en Ezequiel 36, permítanme abrir rápidamente la Biblia. Ezequiel 36, desde el versículo 24, 25, 26, 27, confirma esto, porque estos textos de Ezequiel 36, 24, 25, 26, 27 están en íntima relación con Jeremías 31, 31 al 33, que nos habla del nuevo pacto. Y dice estos textos: yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países, os traeré a vuestro país. Está hablando acá de un nuevo éxodo. Y dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis purificados. Interesante que esta experiencia de la purificación, de pasar por el agua, es una experiencia de conversión, de transformación, ¿no? De muerte a vida. Y el Nuevo Testamento dirá: nosotros tenemos que resucitar, morir al pecado y resucitar. Es una experiencia de muerte a vida. Y dice: y seréis purificados de todas vuestras impurezas, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu, ojo con esto, un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Las palabras del pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esas son las palabras clásicas del pacto. Y fíjense aquí que se hace un énfasis especial, bueno, personalmente hago un énfasis especial a la recepción del Espíritu Santo para cumplir la ley de Dios. No se puede cumplir la ley de Dios sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es algo fundamental, inclusive fundacional para nosotros. Entonces, la fiesta del Pentecostés se cumplió, pero claramente. Hay varios que han hecho varios trabajos que hacen un paralelismo entre el Pentecostés y esta fiesta, porque se repiten casi los mismos eventos en Hechos 2, un terremoto, fuego, una nube. O sea, es casi
estar nuevamente en el monte Sinaí, ¿no? Es un cumplimiento de lo que ocurrió en el monte Sinaí, solo que ahora lo que es el tipo, lo que es un símbolo, se está volviendo en una realidad. Se está cumpliendo en la misma historia y en las personas, en los discípulos de Cristo. Ok, con esto nosotros ya tenemos armado las primeras tres fiestas, ¿no? Las primeras tres fiestas. Fíjense que el cumplimiento es exacto de las fiestas. El Nuevo Testamento claramente atestigua su cumplimiento exacto, cronológico. Digo cronológico porque está en el día señalado. No hay aquí un cálculo extraño. Y esta es una de las, bueno, especialmente con Daniel 9:24, es una de las profecías más exactas que tiene relación con esto, como hemos visto también. Bueno, nosotros avanzamos a las fiestas de otoño, ¿está bien? Donde de acuerdo al calendario, aquí también, este es el calendario, ojo, de Dios, ¿está bien? Caería la lluvia tardía. Vamos a las fiestas de las trompetas, el día de la expiación y las cabañas. Empezamos con la fiesta de las trompetas. Allí en Levítico 23 al 25, se habla de esta fiesta. En realidad, el traductor puso aquí trompetas, pero no son trompetas, es el shofar. Son los cuernos, ¿verdad? De las cabras que se agarraban y se tocaban, ¿no? Y tenían un sonido singular para los judíos. Estas trompetas, estos cuernos, este shofar, por lo general se tocaban en ocasiones especiales, al inicio de cada mes, cuando había una congregación importante, cuando el pueblo se preparaba para ir a la guerra, se tocaban estas trompetas, ¿no? Estos shofares. Y bueno, su toque, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la Biblia, en los textos bíblicos, era un recordatorio de que el pueblo vivía ante Dios. Por eso este shofar, este sonido, le recordaba a todos los judíos, nosotros estamos ante la presencia de Dios, ¿no? Ese era el recordatorio. Ok, podemos leer el texto de Levítico 23 al 25, dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del séptimo mes tendréis descanso. El primer día del séptimo mes era Tishri. Una conmemoración, perdón, dice, tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Esta fiesta se realizaba también para iniciar el año civil. Los judíos tenían dos calendarios. Un calendario civil que iniciaba en el séptimo mes y se tocaba la trompeta para iniciar ese calendario civil. Y un calendario religioso que iniciaba en Aviv, con la fiesta de la paz que se dieron allí. Entonces ellos tenían dos calendarios. Entonces, esta fiesta se tocaba para anunciar el inicio del calendario civil, pero también se tocaba, y especialmente tenía el propósito de anunciar el día del juicio. Me estoy refiriendo al día de la expiación, que se realizaba 10 días después, el 10 de Tishri. Entonces tocaban las trompetas para que el pueblo se alistara para el día de la expiación, que era el único día donde el pueblo realizaba un ayuno. Es interesante que ellos no tenían una fiesta así grande para ayunar. Ellos, bueno, los judíos en realidad acostumbran a ayunar una vez por semana, pero como regla tenían que ayunar sí o sí el día de la expiación. Era un día de descanso, era un día que se consideraba de juicio, porque ese día, si alguien no pasaba por las especificaciones y los objetivos de este día, que eran la eliminación de la impureza,
la eliminación del pecado, la eliminación completa de la contaminación, si alguien no podía pasar esa prueba, era cortado del pueblo. Eso ustedes lo pueden encontrar en Levítico 16. Hay varios textos en realidad que nos hablan de esta fiesta en Levítico 16. Yo espero que ustedes lo hayan leído, pero podemos leer algunos. Por ejemplo, Levítico 16, los versículos 30, 33 y 34. Levítico 16, 30 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese era uno de los propósitos del día de la expiación. Todos tenían que quedar sin pecado. El versículo 33 y 34 dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los profetas y por todo el pueblo de la congregación. Y fíjense que se hacía expiación por todo el pueblo. Nadie quedaba fuera, ¿no? Hasta los sacerdotes tenían que estar dentro de este grupo, por los cuales se hacía expiación para la eliminación de todas estas impurezas, contaminaciones y pecados. Lo interesante de esto también es que este día de la expiación, ustedes saben que se señalaba un macho cabrío. Habían dos machos cabríos. Uno era para el sacrificio de expiación, se derramaba su sangre, pero había otro que no se derramaba sangre. Este macho cabrío era para Azazel, que era considerado un demonio mitológico. Interesante. Un demonio mitológico, y lo echaban al desierto, donde se creía que estaba este demonio mitológico, que era Azazel. No había aquí, en este acto, un derramamiento de sangre. Algunos dicen que nosotros, los adventistas, creemos que el macho cabrío para Azazel es un macho cabrío que nos redime del pecado. Pero eso es falso, porque en estos casos, en el caso del macho cabrío para Azazel, no se hacía derramamiento de sangre, porque solo con el derramamiento de sangre podían ser expiados los pecados. Pero en este caso no había. Lo que sí había era un señalamiento claro del originador del pecado, ¿no? Y este macho cabrío para Azazel era una representación de Satanás, que cargaría con todas las consecuencias finales del pecado y su destrucción eterna, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros así en resumen podemos encontrar en este día de la expiación. Ahora, aquí permítanme hacer un comercial, ¿no? Hay un artículo muy interesante. Bueno, el artículo está en el libro, hay un libro que acaba de publicar Andrews University con respecto a las doctrinas de la Iglesia Adventista. Tal vez yo pueda pasarle dentro de un momento, terminando mi ponencia, a Abner, le pueda pasar el link donde está, que usted lo puede encontrar, el libro en Amazon, y está en español. Se han elegido varios teólogos hispanos para que puedan hacer un comentario a las doctrinas de la Iglesia. Entonces, ahí hay bueno, el capítulo del santuario, tuve el privilegio de escribirlo, y allí he tratado de bosquejar lo que se hacía justamente en el día de la expiación y cómo se cumple este día de la expiación en nuestro tiempo, ¿no? Que es el tiempo escatológico. Bueno, pero ahí ustedes pueden comprar el libro y hay varios comentarios también a diferentes doctrinas. Ok, si nosotros vamos avanzando, ya para ir cerrando, la última fiesta es la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Esta fiesta era un recordatorio para el pueblo de su peregrinación en el desierto. Por tanto, los judíos celebraban esta fiesta viviendo en enramadas. Se hacían como unas carpitas con ramas y dormían allí. Se celebraba esta fiesta durante 10 días que recordaban este acto, pero también se conmemoraba el hecho de haber llegado ya a la tierra prometida. Esto es importante. Habían algunas ceremonias muy interesantes también que se hacían con el agua,
en esta fiesta. Bueno, esta fiesta se celebraba del 15 al 22 de Tisha. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí en Levítico 23, que es el texto que más estamos leyendo, Levítico 23, 34 al 36, algunas especificaciones de esta fiesta. Yo podría leer solamente ahí los versículos 34 al 36 que dicen: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de ese mes séptimo celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda quemada a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Y las especificaciones todavía están en el versículo 39 al 43, que se refiere a la cosecha. Dice: pero a los 15 días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Y aquí habla de la cosecha final, ¿no? La cosecha final, porque ya recogieron el fruto y están celebrando a Dios por todas las bendiciones que se les ha dado por la cosecha, ¿no? Por la abundante cosecha. Ok. Entonces, esta fiesta, como he mencionado, recordaba la peregrinación en el desierto, cuando Dios los sacó, ¿no?, de Egipto, pero también les recordaba de la culminación de la cosecha, ¿no? Y era una fiesta de agradecimiento, porque ya el pueblo había cosechado y estaba reconociendo a Dios, que era el dador de todas las cosas. Bueno, esta fiesta es una fiesta también muy importante. Hay varios textos allí que tal vez podríamos leer, pero vamos a ir directamente al cumplimiento, ¿ok? Porque el tiempo también nos va a ganar. Bueno, si nosotros vemos el cumplimiento de la primera, bueno, esta sería la cuarta fiesta, estamos viendo la fiesta de las trompetas. Nosotros aquí podemos ver, ojo, que esta fiesta anunciaba el día de la expiación. Y es interesante que nosotros ya sabemos que el día de la expiación se celebró en 1844, ¿verdad? 22 de octubre. Pero antes de esa fecha, las trompetas empezaron a sonar fuertemente, anunciando el día de la expiación. ¿Qué trompetas? Ustedes pueden leer en Mateo 24, 29 y 30, nos habla de las señales en el cielo de la venida de Cristo. Por ejemplo, allí nos dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Bueno, pero acá hay señales cósmicas en el cielo que van a ocurrir después de la gran tribulación. La gran tribulación que se menciona aquí corresponde a lo que está profetizado en Daniel 7, 21 y 25, de los 1260 días de tribulación. El pueblo fue perseguido, ¿no? Daniel 7, 21, por ejemplo, dice que yo veía este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, ¿no? Está hablando de esa tribulación, que acabaron en el año 1798. Este año, 1798, ustedes saben que se aprisionó al Papa Pío VI y se lo llevó prisionero, ¿no? Y de allí se cumple la herida de muerte contra el cuerno pequeño. Y se acaba todo el poderío civil, político, militar que tenía este cuerno pequeño, que es el sistema papal. Y este evento fue tan importante porque alrededor de este evento de 1798, muchas personas empezaron a estudiar las profecías. Un gran estudio de las profecías en ese tiempo. Un gran reavivamiento en el estudio de las profecías. Y se empezó a estudiar si se cumplían estos eventos que señalaban la venida de Cristo. Y alrededor de estas fechas, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en Apocalipsis 6, 12 al 17,
se nos hablará de allí también, se repite, ¿no? El terremoto, el sol se pone negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo caerán, y todas se cumplen en ese orden, como está en Apocalipsis 6, 12 y 13, se cumplen así, exacto en ese orden. Primero está el terremoto, que ocurrió en el año 1755, terremoto de Lisboa. Hay un artículo en la revista Teológica, yo les recomiendo ese artículo, que fue publicado, me parece, en 2019, lo escribió el pastor Sergio Celis, tal vez lo deben de conocer, él es el doctor en teología sistemática, él es profesor en la Universidad Adventista de Chile, y él escribió un artículo muy interesante con respecto al cumplimiento de estos eventos y a la seguridad de que estos eventos realmente son los que la profecía predice. Porque Elena G. de White habla de estos eventos como el cumplimiento de estas señales cósmicas que iban a ocurrir. El terremoto de Lisboa, 1755. Y interesante, fue el 1 de noviembre. Creo que mañana es 1 de noviembre, ¿no? En Lisboa se va a celebrar, seguramente se va a recordar este terremoto. En 1780, el oscurecimiento del sol, y en la noche la luna se volvió roja como sangre. En 1833, la caída de las estrellas. Estos hechos fueron sin precedentes, que motivaron más el estudio de las profecías. Muchos señalan que estos eventos son justamente las trompetas que se están tocando, que están anunciando el gran día de la expiación, como lo hacía la fiesta de las trompetas. Esto levantó el segundo gran movimiento, ¿no? Gran reavivamiento, el segundo gran reavivamiento. Yo he tratado de revisar este tema del gran reavivamiento y hay mucha información, ¿no? Con respecto a lo que ocurrió, porque, por ejemplo, hubo tal despertar que las iglesias cristianas empezaron a enviar misioneros. Ustedes saben que ahora estamos con toda la fiebre de I Will Go. Y en estas épocas se empezaron a enviar los primeros misioneros a todo el mundo. Por ejemplo, aquí tengo algunos datos. El primer misionero a la India se envió Henry Martyn en el año 1806. Fíjense las fechas, todos están alrededor de estas fechas. A Birmania se envió a Adoniram Hudson. Bueno, aquí dice William Carey, fue misionero protestante inglés y ministro bautista. Es el padre de las misiones modernas. Carey fue uno de los fundadores de la Sociedad Misionera Bautista. Como misionero en las colonias danesas en la India, tradujo la Biblia al bengalí, al sánscrito y a otros dialectos y lenguas. A la China se envió también el primer misionero, Robert Morris. Bueno, y sí, hay varios misioneros que salen. A África, ustedes saben, de David Livingstone. Y también surgieron las sociedades bíblicas. La primera se establece en 1804. Fíjense, hay un gran despertar, un segundo gran reavivamiento que está anunciando algo, no solamente en el plano cósmico, sino también un reavivamiento en el pueblo. Y ustedes saben que en esas fechas también aparece el movimiento miterita, Guillermo Miller, y el estudio de las profecías, y ellos decían que Jesús iba a venir el 22 de octubre, ¿no? Así, en términos concluyentes, al final dieron esa fecha que se conoce como el Día del Gran Chasco. Bueno, ahí hay mucha historia para revisar, pero ustedes saben que el Día del Gran Chasco no ocurrió, ¿no? El 22 de octubre de 1844, sino que Jesús estaba pasando a una nueva fase de su ministerio sumo sacerdotal por nosotros. Estaba pasando a la fase que se realizaba en el lugar santísimo. Estaba pasando a la fase del juicio, de la confirmación, de la corroboración, de la afirmación de quienes van a ser salvos. Como dice Daniel 7, este juicio se da delante de millones y millones en el trono celestial, de seres angelicales o seres que no han caído en pecado, para que todos sepan quiénes van a ser salvos en el cielo, ¿no? En las cortes celestiales, quiénes van a ser salvos y quiénes se van a perder.
A este juicio nosotros lo hemos denominado el juicio investigador. Otros le llaman también el juicio previo a la segunda venida de Cristo. Cuando uno lee Apocalipsis, el capítulo 14, uno encuentra el versículo 6, dice, la hora de su juicio ha llegado. Claramente, la hora del juicio ha llegado. Pero no se queda allí, ¿no? Porque es verdad, la hora del juicio ha llegado, pero nosotros creemos que en esa hora del juicio vamos a terminar de predicar el evangelio al mundo entero, y aquí va a caer la segunda lluvia. Yo solamente puse el texto de Mateo 24, 14, que dice que ese texto dice que el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y esto se cumplió con la iglesia adventista, que tiene esa misión de predicar a todo el mundo, una misión, muchos dicen, imposible, pero siempre fue imposible. Jesús, la misión que les dijo a sus discípulos, ustedes me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta el resto del mundo. Es una misión imposible, siempre fue imposible. Pero los discípulos cumplieron su cometido y fueron a predicar. Pablo, ustedes saben, que llegó hasta Roma. Su plan era llegar hasta España, ¿no? Pablo quería utilizar a Roma como una base misionera para poder enviar misioneros y él mismo poder ir a España para predicar el evangelio. Y siempre fue imposible, y para nosotros también, muchos dicen es imposible, pero con el cumplimiento de la promesa de la lluvia tardía, esto va a ser una realidad, y de hecho está siendo una realidad. La fiesta de los tabernáculos, solo para terminar, representa la gran cosecha final que Dios va a tener. Es interesante que allí en Apocalipsis 14, les he mencionado el versículo 6 que habla, la hora de su juicio ha llegado. Pero Apocalipsis 14 también habla de la hora de cegar. Yo los invito a abrir allí en la Biblia, en Apocalipsis 14, 14 al 20. Fíjense lo que dice. Apocalipsis 14, 14 al 20. Allí dice, miré y vi una nube blanca. Nosotros hablamos mucho de la nube blanquita, ¿no? Que va chiquitita y va creciendo, ¿no? Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Fíjense, la hora del juicio está en Apocalipsis 14, 6. Pero en Apocalipsis 14, 15 está la hora de cegar, que está íntimamente relacionada con la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba y se cerraba toda la gran cosecha. Dice, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es la segunda venida de Cristo. Hay varios textos que nos hablan de la venida de Cristo como una ciega, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24, 30, 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y ahora fíjense, enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos del cielo, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero como que hay una gran cosecha, ¿no? Y se está sacando ya la cosecha. Bueno, hay varios textos que aquí yo tengo, pero en líneas generales, la fiesta de las cabañas nos recuerda esta gran cosecha que nosotros esperamos que podamos estar muy pronto allí. Entonces, nosotros con esto ya tenemos armado las tres últimas fiestas, la fiesta de las trompetas, que anuncian el día de la expiación, es un día de juicio previo a la segunda venida de Cristo, y la segunda venida de Cristo es anunciada por la fiesta de las trompetas. Aquí yo no he colocado el día del jubileo. El día del jubileo es cuando ya
la tierra vuelve a pasar a sus respectivos dueños, ¿no? Que se celebraba cada 50 años. Muchos han encontrado que la fiesta del jubileo representa la venida de Cristo después del milenio, ¿no? Cuando nosotros volveremos a poseer la tierra. Yo no lo puse aquí, pero también ahí tiene su cumplimiento en ese evento. Ok, solo para terminar. Por lo tanto, yo creo que nosotros aquí tenemos una linda y magnífica ilustración del plan de salvación, de cómo Dios está actuando para salvar al planeta Tierra, de lo que está haciendo Dios para salvarnos, e inclusive de nuestro papel, del rol que nosotros cumplimos en esta tierra. Al recibir la lluvia, el Espíritu Santo, que nos empodera para predicar el mensaje con los dones, con los talentos, y así reunir al inicio una primera cosecha de las primicias, la lluvia temprana, pero la lluvia tardía, que ayuda para ya terminar la maduración de lo que está cosechado allí, para que ya venga la cosecha final en la fiesta de las cabañas, en la segunda venida de Cristo. Bueno, que Dios nos bendiga y que nos ayude, pues, para estudiar mucho más estos temas del santuario, ¿no? Gracias, les agradezco más bien por su atención. Agradecemos, Pastor Joel, por su presentación. Ahora es el tiempo de que si alguien tiene alguna pregunta para el pastor, es el momento para hacerla. ¿O quedó todo claro? Vamos, muchachos, si les quedó claro, aproveche que está ahorita con nosotros para cualquier pregunta que tengan. No será así. Creo que les quedó claro a los muchachos. Sí, yo solo quiero agregar algo, Abner. Sí. Bueno, por ejemplo, gracias Pastor por el tema de las fiestas, la verdad es que esto es una gran herramienta al momento de dar los recorridos, chicos. Por ejemplo, cuando llegamos al lugar santísimo, normalmente para hablar del juicio investigador, hay veces que, bueno, entramos hablando del arca del pacto, de la ley, de lo que hay en el arca del pacto, pero por ejemplo, muchas veces utilizamos las fiestas para hablar con personas que no son adventistas o personas que, o sea, incluso nos ha tocado, por ejemplo, una vez estuvimos en Monterrey que llegaron unos misioneros, no sé de qué iglesia era, pero que habían sido misioneros en Israel. Entonces ellos empezaron a interesar bastante. Y saben, y entrarle al juicio investigador por la parte de las fiestas nos ayuda mucho, porque saben de que en el recorrido siempre ocupamos primero hablar de historia, luego hablamos de cómo se cumplió en la vida de Jesús y al final hacemos una aplicación. Entonces, siempre podemos empezar hablando de la fiesta de la Pascua que decía el sacrificio y luego llegamos hasta la fiesta del día de la expiación, que es la que estamos viviendo. Igual podemos terminar con la fiesta del tabernáculo, que es la segunda venida, solo para que lo tengamos en cuenta, chicos. Sí, claro. Es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Estas son formas didácticas en las que nosotros podemos presentar la verdad siempre. Y pues mucha gente se va de hecho a reconocer por lo menos con la Pascua y también dependiendo de la cultura con estas fechas. Jared nos va a ayudar con nuestra Sí. siguiente sección. Yo tengo Sí, una chicos. pregunta, no sé Sí. si se puede hacer todavía. Sí, claro, Oscar, adelante. Bueno, tuve unos problemas técnicos para poder escuchar toda la presentación, quizás se explicó, pero Pastor, mi duda es con respecto a la a la última fiesta de las cabañas, ¿no? Esta viene apuntando a lo que vendría siendo la segunda venida y
mi pregunta en sí sería, nosotros sabemos que, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y el registro, es que no podemos saber el día en que va a venir Jesús, ¿no? Pero, pero de acuerdo a las fiestas, ¿podríamos saber entonces quizás el mes? Sí, la verdad que yo también me lo he preguntado, ¿no? Porque todas las fiestas caen en sí un día y ese día se cumplió, ¿no? Especialmente me refiero a la Pascua, los panes sin levadura, las trompetas, el Pentecostés, el día de la expiación, se cumplieron el día exacto. Entonces uno diría, ¿y por qué no las cabañas? ¿No? Están desde el 15 de Tishri hasta el 21 de Tishri. También me diría, yo puedo hacer una correlación de días y puedo saber al menos el día, ¿no? Bueno, yo también me lo he preguntado, pero también hay que respetar el hecho de que la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe, sino solo un Padre. Y yo creo que debemos respetar ese hecho que Dios no quiere que nosotros en realidad sepamos el día y la hora. Más bien, Dios lo que nos pide es que nosotros abramos nuestros ojos y veamos las señales que hay en el cielo, en la tierra, para leer lo que está ocurriendo y saber que ya está cerca la cosecha. Y saber que está cerca la venida de Cristo. Eso es lo que Dios quiere, para que nosotros nos podamos preparar. Lamentablemente la iglesia adventista ha crecido en una atmósfera de colocación de fe. ¿Sí? O sea, la historia de la iglesia adventista nace en una cuna de ese énfasis en colocar fechas. Y parece que ese énfasis de colocar fechas todavía sigue vivo en algunas personas. Pero por eso yo creo que debemos respetar la Biblia. La Biblia dice, el día y la hora nadie sabe. Y mejor respetamos eso, aceptamos lo que Dios nos ha dicho y nos preparamos para la venida de Cristo, que de hecho tenemos claras evidencias de que está a las puertas. Yo en mi presentación mencioné que el tiempo del fin es inaugurado con la primera venida de Cristo. Eso ya pasó más de 2000 años atrás. Imagínense ahora. ¿Cuánto faltará para la venida de Cristo? Debemos estar mucho más preparados que antes. Y hay que evitar esa tendencia para la colocación de fechas. Cuando uno revisa la historia de la iglesia adventista, uno ve que de estos grupos, bueno, porque del grupo millerita salieron varios grupos también, y uno de estos grupos también salen los testigos de Jehová. Bueno, ustedes pueden revisar la historia. Y los testigos de Jehová son hermanos que es una iglesia que pone fechas, ¿no? Pone fechas la venida de Cristo y van poniendo varias fechas, lógicamente todas fracasan. Antes las revistas Despertar tenían claramente las fechas, ¿no? Pero cuando esas fechas no sucede nada, ellos van cambiando, y ahora como que ya no veo, bueno, no he leído últimamente muchas de sus revistas con respecto a este tema, no lo he revisado, pero ellos tenían ese énfasis fuerte en la colocación de fechas, ¿no? Y parece que esa tentación también la tenemos nosotros como mencionado, ¿no? Pero hay que evitar esa tentación de colocar fecha, ¿no? Gracias, pastor. De hecho, lo que usted comenta es cierto, ¿no? Hoy hay un grupo fuertemente buscando que el año 31 sea la fecha estimada, ¿no? Y eso es algo que se ha mezclado en el adventismo. Y la pregunta que le hice, pues precisamente es una pregunta que dialogué con una persona que estaba en esta postura. Ya concluyo con mi última pregunta, pastor. Hablando de las fiestas judías, me gustaría saber, usted a lo mejor lo puede conocer mejor, ¿cuál era la percepción de los judíos respecto a las fiestas que ellos practicaban? Encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que los apóstoles, después de la ascensión de Cristo al cielo, predicaban con fervor y con pasión una venida inminente de Cristo, ¿no? Pero a la luz de las fiestas podemos darnos cuenta de que todavía faltaban ciertos procesos y hoy nos damos cuenta que 1844 todavía iba a ocurrir.
Entonces mi pregunta sería, ¿cuál era la percepción de estas fiestas? ¿Ellos conocían realmente el trasfondo de esto? ¿Sabían que tenía o implicaba un proceso en el santuario celestial y que aún faltaba 1844? ¿O quizás lo ignoraban y hoy nosotros a la luz de la Biblia podemos comprenderlo? Bueno, cuando uno lee el texto bíblico, uno se da cuenta que hubo un proceso de desmemorización, un proceso de olvido de las fiestas. No solo de las fiestas, hasta se olvidaron dónde estaba el libro de la ley. Moisés, ustedes saben que ordenó que se leyera cada año el libro de la ley, especialmente el Pentateuco, ¿verdad? Y estaban guardados en un lugar especial allí en el santuario, al lado del arca del pacto. Allí estaba el libro de la ley, la Torá. Y dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Pero el pueblo se fue olvidando. Ustedes ahora estamos leyendo el libro de Jeremías. Si ustedes han leído ya el capítulo 4 de Jeremías, creo que es el 5, no recuerdo. Pero uno ve que el pueblo se olvidó de Dios. Y parece que hay un proceso de desmemorización, yo lo llamo así, ¿no? de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Porque el pueblo no celebraba las fiestas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega, el pueblo ya también se había convertido en demasiado estricto, se habían ido al otro extremo, ¿no? De ser exageradamente estrictos en el cumplimiento de por ejemplo, el cuarto mandamiento, y también en la celebración de las fiestas. Tanto así que cuando Jesús iba a morir, ellos decían, no queremos mancharnos, no queremos entrar ahí donde estaba Pilato, porque nos vamos a contaminar, pero estaban ellos entregando al Mesías, ¿no? Al Cordero de Dios. Eran muy escrupulosos, demasiado escrupulosos, el pueblo judío en la celebración de las fiestas. Pero ellos habían olvidado el sentir de las fiestas, ¿no? Porque las fiestas en realidad eran, como he mencionado también al inicio de mi introducción, las fiestas nos muestran el proceso de salvación, no solamente cósmico, como he mostrado hoy día, cósmico histórico, sino también personal, y hasta le puedo poner una rayita allí, discipular, ¿no? Porque la salida de Egipto, el cruce en el Mar Rojo, la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí, su trayectoria, sobre todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida, es un tipo del trayecto de la vida de una persona desde que está en Egipto, sale de Egipto, se bautiza cuando pasa el Mar Rojo, recibe la ley de Dios en su corazón, ¿no? En el monte Sinaí, acepta la ley de Dios, y está llegando y tiene que pasar por muchas pruebas, ¿no? Para poder llegar a la tierra prometida. Ese trayecto discipular, hay un doctor que creo que trabaja en Andrews, acá tengo a un momento su nombre, él se llama, permítame ver por un momento para no olvidarme, ya, Cedric Bean, o Bain. Él, bueno, no sé si estará en Andrews, no revisé dónde está, pero él es interesante que es una de las personas que ve ese trayecto, ¿no? Del Egipto hasta la tierra de Canaán, y hace un paralelismo con las fiestas del santuario, ¿no? Aunque no es muy específico allí, muy detallista, solo lo menciona así de plano, pero hay un paralelismo. Ahora, esto de las fiestas, eran muy escrupulosos los judíos en el Nuevo Testamento cuando celebraban, pero me parece que se habían olvidado o no percibieron toda la riqueza profética que habían en estos símbolos. No solamente en el cumplimiento histórico escatológico, sino también en lo que debían ellos experimentar, ¿no? Como pueblo, porque deben de pasar por todo ese trayecto, ¿no? De hecho, el libro de Mateo está configurado teniendo en cuenta la venida de Cristo como viniendo bueno, ustedes pueden ver allí, viniendo de Egipto, saliendo de Egipto, pasando al Jordán para ser bautizado como en el Mar Rojo, pasando el desierto, ¿no? Yendo al monte Sinaí, ¿no? Donde Jesús mismo predica en el Sermón del Monte. Así hay todo un trayecto, ¿no? Que Jesús mismo está cumpliendo todo lo que caminó el pueblo israelita
para llegar a la tierra prometida. Pero el que sí llega es Jesús. Bueno, con eso yo quiero tratar de responder que ellos, el pueblo judío, realmente no entendía, ¿no? Yo personalmente creo que no entendía la riqueza de significación teológica que tenía en estas fiestas, ¿no? Que nosotros hoy día ya estamos viendo al pasado, ¿no? Nosotros sí podemos, ¿no? Y quien nos ha ayudado también a comprenderlo mucho mejor es Elena G. de Juan, ¿no? Y de hecho varios teólogos que se han metido y han estudiado a profundo todos estos temas. Y con respecto a Pablo, yo creo personalmente que, por ejemplo, cuando uno lee los textos que hablan del hijo de perdición en 1 Tesalonicenses 2, de este hijo, ¿no? Del ministerio de iniquidad que iba a venir, Pablo dice, ¿no? Porque la gente estaba ya, no trabajaba, porque decían, Jesús viene, ¿para qué vamos a trabajar, no? Estaban viviendo en ociosidad. Y Pablo le dice, miren, no va a venir el Hijo de Dios ahora. Primero tiene que aparecer este ministerio de iniquidad, este hijo de perdición, que se va a sentar en el templo de Dios, se va a hacer pasar por Dios. Y muchas personas lo van a adorar, ¿no? Eso ustedes lo pueden leer ahí en el pasaje. Entonces, la venida de Cristo todavía falta para que venga. Ahora, en el pasaje, al estudiarlo, personalmente yo no he visto que allí tal vez alguna palabra pueda haber, no lo he estudiado así a lujo de detalle, para ver si tiene algún paralelismo, alguna relación con las fiestas del santuario. No he visto eso allí, pero sí sé que Pablo comprendía que habían eventos que tenían que ocurrir, basados esencialmente en las profecías de Daniel, tenían que ocurrir antes de la venida de Cristo. Por eso hay una lectura tal vez que no está acorde con las fiestas del santuario, pero sí con las profecías de Daniel, ¿no? Gracias, pastor. Ok, chicos, si no hay más preguntas, le agradecemos al pastor. Gracias, pastor. Aquí alguien me hizo una pregunta, está en privado, tal vez se equivocó. Me dice aquí, dice, no sé si vaya de acuerdo al tema de hoy, pero dice, ¿hay una cita bíblica que explique qué hizo Jesús luego de subir al cielo y antes de entrar al lugar santísimo? ¿Qué hace Jesús en el cielo? Sí hay muchos pasajes que nos hablan qué está haciendo Jesús ahora, porque Jesús está ahora en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Me viene a la mente el texto de 1 de Juan 2.1 que dice que Jesús es nuestro abogado. Un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y ese tema de ser abogado es justamente ser intercesor. Romanos 7.25, si no me equivoco, estoy tratando de recordar el texto, también, no es ese, no, Romanos 7.25 no, pero en Hebreos 4.14 al 16 nos hablan de Jesús como sumo sacerdote. Romanos 8 nos hablan de Jesús como sumo sacerdote que está intercediendo por nuestros pecados, especialmente Hebreos 4.14 al 16, ¿no? Que dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿no? Ascendió al cielo, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Y en relación con eso también, Hebreos 10, me parece que es desde el 19 al 22. Tenemos libertad, dice, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos abrió a través, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y hay varios textos que nos hablan de Jesucristo, pero en su función de abogado e intercesor nuestro. Porque Jesús está intercediendo
por nuestros pecados ahora en el santuario celestial. Eso es lo que la Biblia también nos dice, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, chicos, ahora sí, pasamos a lo que es nuestros ideales. Un momento. Pastor, gracias. Nosotros vamos a seguir con nuestras actividades. Si usted se tiene que retirar, pues le entendemos, pero igual si se quiere quedar con nosotros, pues igual está bienvenido a continuar. Ahora sí, Jared. Gracias, joven. Entonces yo paso a retirar. Claro. Muchas gracias, pastor. Un gusto. Ok, muy bien, chicos. Pues constantemente hemos repetido nuestros ideales.